La oportunidad de tener al doctor José Luis Rosa Medina, médico cirujano de amplia experiencia, jefe de servicio del sexto piso del Hospital de Barriati, quien va a tomar el tema sobre preparación preoperatoria. Antes de darle el microcontador, quiero comunicarles algo que ya sus delegados probablemente se los va a decir, si que no se los he dicho ya. Hay un grupo de alumnos todavía que tienen que recuperar la práctica de técnica operatoria o la de RCP. El día de mañana es el último día, se va a realizar la aceptación de los alumnos en su horario respectivo. Por favor, no fallar los que no tienen, porque es la última oportunidad que tienen de recuperar esta clase. Doctor Cortero, por favor, me pasa la relación. Muy agradecido. Se enfrenta con su delegado, por favor. Doctor Rosa Medina. Doctor Ortega, gracias. La clase que vamos a dictar ahora es de preparación preoperatoria, es una clase sencilla. Trataremos que sea una clase práctica y de utilidad para ustedes. De manera que, por favor, en las primeras diapositivas hay unos casos que quiero que participen. De eso se trata. O sea, ustedes están próximos a ser internos, de manera que quiero que participen. Los que ya hemos convenido con el doctor Ortega, los que más participen, en la actitud de participar, no importa mucho que se equivoquen, sino que quieran participar y lo hagan en forma conjunta. No tengan preocupación, esta es su escuela de medicina, acá han venido a aprender, no han venido a enseñar, sino a aprender. Entonces se pueden equivocar, acá se te pueden equivocar, en el paciente menos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hacer preparación preoperatoria, colocación de campos que ya hemos hecho en las prácticas, la recuperación y algunas complicaciones operatorias que están muy resumidas, muy apretadas, y la cual puede ser un poquito más explícito al momento de exponer y que ustedes pueden preguntar también en su debido momento. La siguiente, doctor Montoya, por favor. Siguiente. Cuando un paciente llega a... El ingreso al hospital puede ser por los consultorios, por consultorio, puede ser por la emergencia. Cuando llega la emergencia... Uno puede ingresar en la cirugía electiva por los consultorios. En la cirugía electiva también cirugía que está desarrollándose en otros pisos. En el caso de la cirugía abdominal, que es la que yo hago hace mucho tiempo, en piso de gastroenterología, en piso de medicina, vienen los pacientes que están para operar de gastrectomías, colectomías, cánceres, vesículas, colédocos, etc. Y por emergencia, ¿quiénes llegan? Las hemorragias digestivas, las apendicitis, la policistitis, los politraumatizados, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, en cirugía digestiva y en gastroenterología en general, el diagnóstico es muy importante. Yo diría que el diagnóstico es un 70-80%. Yo diría que la historia clínica es un 70-80%, ¿no? El paciente llega con determinada enfermedad y llega con grado variable de gravedad o no gravedad. Entonces, cuando viene por emergencia hay que actuar rápidamente, hay que actuar con rapidez y ya verán bueno, ya hemos dicho, el paciente es un paciente de emergencia o es un paciente electivo. Con electivo, lo que es en consultorio mayormente, ahí pueden demorarse todo el tiempo que quieran, pueden pedirle tomografía, resonancia, de todo, pero en emergencia tienen que ser más expeditivos. Siguiente, doctor Montoya, por favor. Gracias. No funciona. Muy bien. Aquí tenemos un paciente de 32 años varón que ha llegado por emergencia. Ha tenido un accidente de tránsito y se ha golpeado con el volante el abdomen. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué posibilidades este paciente con golpe en el abdomen tendría? ¿Es un traumatismo? ¿Qué le parece?
¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Un traumatismo abdominal cerrado, ¿no es cierto? En un traumatismo abdominal cerrado, ¿cuál es lo que más se lesiona? Los órganos internos, como Ejemplo. el estómago, El hígado y el vaso. ¿Quién dijo el hígado y el vaso? ¿Dónde? Levanten una con confianza. El hígado y el vaso. ¿Más el hígado o más el vaso? Más el hígado porque es más grande, ¿sí? Y el vaso un poco menos. Bueno, en algunos grupos reportan vaso, ¿no? Porque el vaso se rompe más fácil. El hígado a veces se rompe poquito y deja de sangrar. Y no siempre. El 50% de las veces que operamos por sangrado y es hígado, ya no está sangrando. Muy bien, pero efectivamente los dos son los más frecuentes. ¿En dónde estamos? A ver. Retroceda, por favor. Retroceda. Ya. Entonces, el paciente llega, lo traen los bomberos, está en mal estado general, está confuso, pálido, adolorido, no puede deambular, no colabora. Entonces, como está en mal estado general, en la emergencia hay las camillas normales y también hay un sitio que se llama shock y trauma. El shock y trauma es un sitio donde, ¿qué se hace en shock y trauma generalmente en la emergencia? ¿Sabe? En primera instancia, estabilizar al paciente, colocarle 2 vías y controlar, monitorizar lo que es frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Correcto. ¿Con qué le suele transfundir generalmente? Cloruro. ¿Ah? Cloruro. Cloruro, sí. ¿Cloruro de sodio? ¿A cuánto por ciento? 0,9%. Al 9 por mil o al 5%. Muy bien. ¿Y con qué otra cosa podría ponerle? Sangre. Pero sangre así de frente, sangre, si no tiene ni turno. Ya, pero está bien, cloruro es lo primero que se pone. Se pasa, sí. No, uno por uno más. Muy bien. Entonces es un paciente que está pálido, dolor abdominal, presión 90-60, frecuencia cardíaca 9.106 y frecuencia respiratoria 26. El abdomen está globuloso, dolorosidad difusa, ruidos oidores escasos, rebote, se esboza rebote, y a la percusión el abdomen está mate, pero a predominio del hemiabdomen inferior. ¿Ya? Hay rasgos de sangre en el meato urinario, al examen hay dolor en pubis, ¿ya? Y al presionar ambas crestas también hay dolor. Muy bien. Ahí ya me he adelantado y he puesto diagnóstico politraumatizado. Politraumatizado. ¿Qué significa politraumatizado? ¿Por qué no más no es traumatizado? ¿Qué significa ese 106 de pulso? ¿Qué significa ese abdomen que le sugiere? Lo que pasa es que puede traumatizado porque ya no está hemodinámicamente estable. Y ha afectado. Claro, hay más frecuente que un politraumatizado.
usted le toca la mano estaba distendido. Entonces, ya como usted estuvo en shock y trauma, ¿por qué ingresa shock y trauma? El doctor ha dicho para estabilizar al paciente. ¿Para qué ingresa? Le pueden poner paquetes lobulares, inotrópicos. Pero ¿para qué ingresa? Para O sea, si usted antes del shock y trauma lo ayuda a hacer operaciones y le pone anestesia, ¿por qué no hace eso? Porque el paciente probablemente se muera, porque si está chocado, está con 9-6, 8-6, y le pone anestesia, ¡pum!, lo baja y se muere. Entonces, ¿usted para qué lo ayuda el shock y trauma? Para intentar estabilizar. ¿Qué es resucitarlo? Para resucitarlo, o sea, el paciente se está muriendo. O sea, si sigue sangrando o perforado, lo que sea, se va a morir. O sea, el paciente está en peligro de muerte, ¿no? Entonces usted lo lleva a resucitar y lo resucita con un cloruro, ¿no? Le podría poner sangre también, si tiene, inmediatamente le saca una prueba de sangre, ¿no? Y si es necesario le pondrá sangre, le pondrá paquetes globulares, etc. Muy bien, pero el hecho que este paciente no tenga un dolor sumamente intenso y no tenga tiene escasos ruidos, ¿qué significa? O sea, que el abdomen esté así como esté, ¿qué podría significar frente a, el abdomen está distendido, el abdomen está con escasos ruidos, el abdomen no está netamente peritoneal, francamente peritoneal? ¿Qué significa eso? Con la historia clínica me puedo dar cuenta que es un abdomen globoso y va a estar un contenido o de líquido o de aire, y en ese caso, como la percusión va a ser mate, me inclino más a que sea una presencia de líquido, y como sea un accidente, lo más probable es que sea sangre. Ya, muy bien, o sea, es líquido y lo más probable es que sea sangre. ¿Y por qué no es contenido intestinal? ¿Por qué no es que se ha roto el ilion, el yeyuno, el colon? ¿Por qué no estamos diciendo que eso sea, sino por qué le sugiere? O sea, el diagnóstico es como un rompecabezas. Entonces, nos estamos armando el rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿qué le sugiere? Le sugiere líquido, ha dicho que le sugiere sangre. Y yo le pregunto, ¿y por qué no le sugiere contenido intestinal? ¿Quién quiere hablar? Levante la mano. ¿Alguien quiere hablar? Mira, he quedado con el coordinador 2 puntos más de lo que colaboran más. ¿Quién quiere hablar? Que no te adelante, a ver, tú dices. Sería más timpánico en este caso. Más timpánico sería si hay más gas. Claro, sería una víscera hueca y entonces ha salido más contenido, en este caso hay. No, pero sí es líquido, eso tiene razón. Y tú has dicho que podría ser sangre. Lo que no has dilucidado es que si podría entre sangre y contenido intestinal. Los dos, mira, hay pelea, los dos quieren hablar. Ahorita regreso, anda pensando. Ya, entonces, a ver, pero la pregunta, ¿dilucida en si es sangre o contenido intestinal o mixto? Bueno, si hubiera un contenido intestinal, habría más reacción peritoneal, ¿no? Primero que nada eso. Y bueno, la sangre también puede causar cierta reacción peritoneal, pero no tanto como el contenido intestinal. Abdomen en plancha, fiebre, hipotensión. Efectivamente, o sea, Víctor. Ya, 2 puntos. Cuando uno tiene, se rompe una víscera hueca, el abdomen está más en tabla. El abdomen de este señor tiene algunos ruidos, está difusamente doloroso y se esboza un rebote. O sea, como el doctor ha dicho, hay líquido seguro, pero debe ser sangre. Porque un colon roto, un intestino roto, estaría tabla. O sea, cuando se rompe una úlcera perforada, el abdomen está en tabla y le duele de alma, ni le puedes tocar. Y el abdomen está duro, y no. Está globuloso, se deja descender, hay dolorosidad difusa, ruidos ahí presentes muy escasos, y rebote, se esboza rebote, ¿no? Entonces, nos quedamos un poco, clínicamente hemos dicho que es un 70-80%, no he dicho 100%. O sea, el diagnóstico es difícil, hay que armar el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya, entonces,
Muy bien, estamos en 100. Ya estamos acá. ¿Qué significa rasgos de sangre en el meato urinario, dolor en pubis y ambas crestas? Este reglón, ¿qué significa? A ver, ¿quién quiere hablar? Para que se gane 2 puntos como el doctor. Tú quieres hablar. Correcto. ¿Qué significa sangre en el meato urinario? Bueno, considerando que es un accidente de tránsito mayormente se mete energía, estos pacientes tienen, normalmente cuando se da estos accidentes por casos de alcohol, por lo cual tienden a tener la vejiga lo que vendría a ser llena. Por lo cual, mayormente cuando hay un politraumatismo, la vejiga tiende a explotar o dañarse gravemente, por lo cual puede, al haber una fractura, según lo que podamos leer ahí, podemos como que tratar de identificar por qué hay sangre. Podría, pero un poco más, la sangre en el meato urinario vista así, es un poco más específica de... ¿Dónde está? ¿Quién dijo eso? ¿Ruptura ureteral? Sí, efectivamente, tú dijiste, sí, ruptura ureteral, o sea, sospecha de ruptura ureteral. Muy bien. Entonces, y bueno, pero ya habíamos dicho desde el principio que era un politraumatizado, porque probablemente una víscera estaba sangrando, no sabemos qué, ¿no? Había sangre, parece que no continuidad intestinal, ¿no? Había huesos rotos, el sensorio también está comprometido, o sea, varios sistemas comprometidos. Es un politraumatizado porque está grave el hombre, ¿no? Muy bien. Entonces, hemoglobina 8. Este hombre tendrá pues 13 de hemoglobina seguramente. Hematocrito, el grupo es positivo. El siguiente, por favor. Gracias. No se pase. No, más atrás. Más atrás. Más. Ahí creo que es. Ya está. Ecografía abdominal, el EcoFast. O sea, ahí en emergencia nomás, donde en el sitio que le están haciendo la resucitación, le ponemos el ecógrafo. ¿Y qué dice? Líquido libre en el subhepático derecho y también interasas. ¿Cuánto? No dice, pero digamos, vamos a ponerle una cantidad, 500, 600 en el subhepático derecho e interasas más o menos. O sea, más de medio litro. ¿Ya? El retroperitoneo, difícil de evaluar por gas intestinales. A ver, entre ecografía y tomografía, ¿con qué se evalúa mejor el retroperitoneo y qué se puede ver en ecografía? Yo creo que mejor con una ecografía. En ecografía ahí estás viendo que tiene líquido libre, 500, 600, en el subhepático, ¿no? Y también algo de interasas, y el paciente pues está si quiere chocar, está con la presión 90-60, 106 de pulso, y le hemos metido 1 litro de cloruro, 1,5 litros, y con eso ya lo hemos estabilizado. ¿Ya? Entonces, y se estabiliza, ¿y en qué momento le tomas tomografía o no le tomas tomografía? ¿Y para qué? Yo preferiría no tomarle la tomografía porque de repente es alérgico al yo no sé mucho si de repente tiene una alergia a lo que son los contrastes o... Va a ser sin contrastes, va a ser una tomografía sin contrastes. Sería bueno, después que lo estabilizamos podría ser. Ya lo estabilizamos, ya está, ya el 9,6 ya ahora está con 12,8, está con punto de 82,6, ya lo estabilizamos. ¿Le tomamos tomografía? ¿Y para qué le tomas? ¿Qué vas a ver? Mira que la ecografía, mira lo que te estoy diciendo, y que tiene la tomografía que tienes un más, un plus, ¿qué ves? De repente por lo mismo que dice que el retroperitoneo. El retroperitoneo. Con la tomografía se ve mejor el retroperitoneo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se ve mejor el retroperitoneo? Sí. ¿Y qué? A ver, retroperitoneo, dice. Fractura. Lee la tomografía y trata de interpretar. Ahí está la tomografía. Más al aspecto quístico de 15 por 12 centímetros.
18 por 12 centímetros retroperitoneal para predominio pélvico. Esa masa, entonces el paciente se ha chocado, lo hemos resucitado, ha sangrado, parece que no es contenido intestinal, ¿no? Y hay una masa ahí de 18 por 12 retroperitoneal a predominio pélvico. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué es esa masa? No sabes. Yo tampoco. No, yo sí. A ver, ¿qué cosa es esa masa? ¿Qué es esa masa? Sí, no te equivócate. Ahora te puedes equivocar. Esa es una emergencia médica. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es esa masa? En el retroperitoneal. El que toca tecla es porque sabe tocar piano, ¿no? A ver, es una masa que es... ¿Alguien sabe? Sí, pero mejor sangre es muy... Sangre también, me golpeo, me sale sangre, pero... ¿Qué idea? Pero falta puntualizar. No, absceso que en una media hora, una hora, otra hora. Es sangre, es... a ver, ¿es qué? Un hematoma retroperitoneal. No, que ahora me voy por allá. Los hematomas retroperitoneales. A ver, ahorita voy por allá. Los hematomas retroperitoneales son de 3 tipos. Equivócate, di lo que quieras, lo que sientes, y si no sabes igual, di lo que pienses. Los hematomas están en el retroperitoneo. Hay de 3 tipos. ¿Según su origen? ¿Cómo se causa? Por localización. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Y cuáles hay que operar un poco más? Sería acá. Las que se deben operar me parece que son las que están en la zona. Ya, dime, hay de 3 tipos. ¿Sabes cuál es el 1, 2 y 3? ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Por allá, no estás viendo la no estés plaqueando. Aquí nada más. Ya, a ver. Sí, son dependiendo de qué zona se encuentran. Son 3 zonas. La zona 1 que es en el retroperitoneal, en el centro del abdomen, que es donde están los grandes vasos. En la zona 2 que son los flancos y zona 3 que es por debajo de la zona 1. ¿Esa dónde sería? Zona 3. Depende de qué tipo de trauma sea, si es que se sigue. No somos cirujano, estamos formándose, pero quiero que tengan el concepto. ¿Cuáles son los que más se operan y cuáles son los que menos se operan? Los que más se operan son zona 1. Zona 1. ¿Y los que menos se operan? Zona 3. Con eso, entonces probablemente sea una zona 3, que lo más probable es que no operemos el hematoma, ¿ya? Muy bien, entonces estamos. Entonces, esta masa es un hematoma retroperitoneal, probablemente, todo es probablemente porque no lo hemos visto. El paciente con 2 litros de cloruro se ha compensado, le hemos tomado, se compensó, lo llamamos a tomografía. Tú dudabas si le tomamos la toma, pero lo llamamos a tomografía sin contraste para que no haya alergia, ¿ya? Pero 2 horas después comienza a hacer hipotensión, se pone inestable otra vez, todo paquetes globulares y tendencia a la hipotensión. Entonces, ¿qué hacemos? Si se comienza a inestabilizar al paciente una vez que lo has compensado. ¿Qué hacemos? ¿Lo operas? Si se descompensa, yo creo que sí, porque se está desestabilizando, significa que la causa en sí no está resuelta todavía. Muy bien, entonces lo opera. Y la discusión clínica ya la hemos hecho, el diagnóstico ya lo hemos hecho. Lo que tenemos que decir es cuáles serán los hallazgos. En este paciente, entonces, no decidimos porque estaba medio inestable no hacer una laparoscopía, sino una laparotomía. La laparotomía es, ¿en dónde? ¿Con qué incisión? ¿Sabes? La laparotomía con qué incisión, ¿no te acuerdas? Vamos por allá para que colaboren también. ¿Ya? ¿Listo?
Entonces la laparotomía es con una incisión. ¿Qué tipo de incisión en la laparotomía es? Mediana, suprainfraumbilical. Entonces este paciente va a tener como 600, 800 centímetros de sangre, ¿no? Tiene una rasgadura en el hígado, pero esa rasgadura ya no sangra. Tiene una rasgadura en el meso, el intestino no está roto, y en la parte posterior tiene un hematoma amplio, sobre todo de la pelvis. Por lo que hemos dicho por allá, ese hematoma no se abre, porque si ese hematoma lo abres, ya comienza a sangrar que no te la para nadie. Vas a terminar taponando desesperado con gasas ahí como sea, para cerrar al paciente y retirar los taponamientos 3 o 4 días después, y ojalá que cuando los retires no vuelva a sangrar. Pero esos hematomas no se abren a menos que tengas la evidencia de que tiene una ruptura de recto, de colon, o sea, hay una evidencia de una ruptura de otra víscera. Y como la mayoría de las veces, bueno, obviamente revisas también ¿cómo se llama? El vaso que no esté roto, el intestino, revisas todo el abdomen, obviamente, ¿no? Muy bien. La siguiente. Entonces, ¿ahí qué cosa hay? Acá hay este paciente tiene una radiografía de pelvis. ¿Y qué pasa? La sínfisis está separada, acá hay una fractura, miren, y acá hay otra fractura, y esta articulación sacroiliaca también está movida. Entonces este anillo no está totalmente separado, y ahí es donde se rompe la uretra. Tiene ruptura de uretra, un hematoma retroperitoneal. ¿En qué se ve la tomografía? La radiografía y una uretrocistoscopía. Miren, acá está entrando con una sonda el contraste y la vejiga está por acá, ¿ya? Y acá no hay nada. O sea, ahí se tranca esto y ya no continúa. Acá están los huesos, etc. Entonces está rota. Este paciente además tiene una ruptura de uretra. Entonces, aparte de que ya lo operamos, ya vimos que no está roto gran cosa, que ese hematoma vamos a ser expectantes, ya no está sangrando nada, no está roto el intestino, le vamos a poner un DREN por si sangra más, por un tiempo variable, ¿ya? Y con respecto el paciente no está orinando, entonces ¿qué tenemos que hacer cuando tiene la ruptura de uretra? Lánzate, ya te he dicho, no tengas vergüenza, equivócate. Ahora es cuando te debes equivocar. Después no te puedes equivocar. Perfecto. Yo sin miedo, tú calladito y ella dijo. Entonces ella punto más y tú normal, sin punto. ¿Ya? Listo, talla vesical. Muy bien, pasamos. Por favor, doctor. Ya, entonces, en emergencia hay que actuar rápido porque se amenaza la vida del paciente, se puede morir el paciente, ¿ya? Y requiere una atención rápida y oportuna, ¿ya? Enfermedades inflamatorias, apendicitis, colecistitis, hemorragia digestiva baja, obstrucción intestinal alta, baja, trauma abdominal cerrado. ¿El nuestro ha sido un trauma abdominal? Trauma abdominal, el nuestro, el que está muriendo. ¿Qué hemos visto? ¿Trauma abdominal? Sí, es trauma abdominal. Cerrado. Ya, ¿y cuál sería Ya, entonces estos cerrados a veces no se operan, pero ¿cuáles son los que el 90-95% se operan? Los abiertos. No adivines, los abiertos. Yo creo que sí, los abiertos. ¿Por qué? Generalmente son los abiertos, ¿son por qué? Mayor exposición, mayor riesgo. No, pero el trauma abdominal abierto generalmente, el 80-90% son ¿por qué? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿Qué mecanismo de acción, qué mecanismo de trauma es? Generalmente. Alta energía. No. A ver, ahí está. Arma blanca, arma de fuego, y la mayoría se tienen que operar, la mayoría. Cuando hay algunos que son medios tangenciales, que pasa por la grasita, rozó nomás y no se tienen que operar, algunos, pero la gran mayoría que el cuchillo, el arma blanca o el arma de fuego
penetra el abdomen, la mayoría hay que explorar porque a veces está roto algo y si no detectamos una ruptura del colon en alguna parte, un absceso y el paciente sepsis sí se muere. Así que la mayoría de los abiertos se tienen que operar. Los cerrados uno puede ser un poco más condescendiente, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Esa es la rutina de lo que hay que pedir en los exámenes auxiliares de emergencia: hemoglobina, hematocrito, glucosa, orina, grupo de sangre, etcétera, y su riesgo. Eso rápidamente, en media hora, una hora, ya debe estar listo ya para operar. En algunos casos, como un trauma de emergencia, lo resucitas, sacas la muestra, al paciente lo resucitas, está bien presión, pulso, lo llevas a sala y ya en la sala te llega su grupo IRH y hemoglobina, ¿no? No es necesario que pidas toda esa rutina porque ya es evidente, el paciente se está muriendo, lo has compensado, lo puedes anestesiar suavemente, a no mucha profundidad y se opera. Pero si le ponen la anestesia chocado, el paciente se muere, se puede morir, así que mucho cuidado. Siempre compensar al paciente, ¿no? Siguiente. Miren, este es un obstruido, entonces esta es una placa de una obstrucción, ¿de qué? Esa es una obstrucción intestinal. Ya, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel y por qué? O sea, está obstruido el esófago, está obstruido el colon, está obstruido la válvula cecal. ¿Por qué? A ver, dime, ¿cuáles son las obstrucciones más frecuentes? Dime algo que sepas, algo que demuestre que sabes. ¿Alguien quiere hablar? ¿Por respeto a lo que he preguntado? No. Ya. Uno de ustedes sin miedo, digan lo que piensan, si para eso estamos. ¿Tú quieres decir algo? ¿No? ¿Tú quieres decir algo? ¿Te atreves a hacer? Es una obstrucción intestinal. ¿A qué nivel y por qué? Me parece que es intestino delgado. ¿Qué es intestino delgado? Sí. O sea, a nivel de la válvula cecal puede ser. Está ahí, ¿no? Porque no se ve el intestino grueso. Muy bien. No, está bien, está muy bien. ¿Estás tan bien que ahorita das la clase? ¿Estás muy bien? No, está muy bien. O sea, la primera causa de pacientes obstruidos en pacientes operados es herida de herencias. La primera causa de obstrucción del intestino delgado, como la doctora muy bien ha dicho, es una hernias inguinales generalmente o crurales. Esta debe ser o por vías o herencias, ya, y seguramente a válvula cerebral, porque como la doctora dice, no se ve el colon se debería ver, no se ve, ¿ya? Muy bien. ¿Sí, otra? Muy bien. Lo que el cirujano tiene que dilucidar, y ustedes que sean internos en cirugía, residentes de cirugía, tienen que decidir si el paciente tiene o no tiene un abdomen que se tiene que operar, un abdomen quirúrgico. Una apendicitis es un abdomen quirúrgico, un trauma abdominal descompensado, que lo han compensado y se descompensa, entonces es quirúrgico. Una ruptura de víscera hueca es quirúrgico. Un divertículo roto libre, no un plastroncito, no, sino un divertículo roto libre con peritonitis es quirúrgico, etc., ¿no? Una policistitis que le calma el dolor y vuelve a doler y le sigue doliendo también es quirúrgico, etc. Entonces, tiene que uno dilucidar si es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? El paciente de emergencia. Historia clínica, examen físico completo, ¿no? La irradiación del dolor, por ejemplo, a ver, yo lo voy a decir. Paciente de, 62 años con dolor en el epigastrio, ¿no? Que 2-3 horas de dolor en el epigastrio y después se va hacia la fosa ilíaca izquierda, le tocan la fosa ilíaca izquierda y hay rebote. ¿Qué podría ser la primera posibilidad? Y no más, porque por historia uno no tiene idea. Es como el rompecabezas. Bueno, estaría distendido el abdomen, con la placa veríamos imagen de Bulwer, pero en ese que solo he dado eso, que
una señora de 62 años que le empieza a doler el intenso el epigastro y después se le va hacia la fosa ilíaca izquierda, le toco y le duele bastante la flanco y la fosa ilíaca izquierda y hay rebote positivo. ¿Qué podría hacer? 72 años. ¿Quién sabe? Tú de repente sabes. Peritonitis es muy general. Un apéndice roto de una vesícula rota de peritonitis. No, pero yo he dicho que está en el epigastro, le duele el epigastro, el difuso, tipo cólico, se va al flanco y fosa ilíaca izquierda, le duele el fosa ilíaca, tiene 62 años mujer y presiona y le duele y hay rebote positivo. ¿Cuál sería la primera posibilidad solo con eso? Solo con eso, ya no le ponemos sentido, le ponemos 74, ¿ya? Mujer también, hombre también podría ser, pero más mujer. ¿Qué podría ser? Muy bien, diverticulitis, claro. Y la diverticulitis se trata primero con antibióticos nomás, tratamiento médico, y después cuando ya se perfora, se complica, se obstruye, sangra, se opera, pero si no, no. Ya, listo. Y así, irradiación del dolor, el apéndice empieza en el epigastrio, se va a la fosa ilíaca derecha a las horas, ¿no? Y después le duele, ¿no?, el punto apendicular con rebote positivo, etcétera, etcétera. Y ahora en la edad moderna, no solamente la clínica, hasta la ecografía, etcétera, pero bueno, ya. Y el diagnóstico es presuntivo, clínico, y esto debe ser o no confirmado por los exámenes auxiliares. Entonces, si es una apendicitis habrá leucocitosis de visión izquierda, ¿no?, la ecografía, que podría ser que está aumentada como una lesión fusiforme hacia la fosa ilíaca derecha, cerca del colon, etc. Bueno, siguiente por favor. El paciente, ya hemos dicho, como en el anterior caso, tiene que estabilizarse, ¿dónde? En shock y trauma, ¿no es cierto? Antes de ir a hacer operaciones, porque si lo operamos chocado se muere, ¿no? Entonces, ¿con qué se va a compensar? Con cloruro de sodio al 9 por 1000 o al 0.9%, como dijo el alumno. Paquetes globulares, sangre, inotrópico, etc. Con frecuencias poder realizar, con frecuencia no es posible toda la rutina que vimos, ¿no? Y cuando está muy urgente porque está sangrante, hemoglobina, esto nomás y ya con celeridad. Siguiente. Siguiente. En el paciente estable, en el paciente electivo, ahí sí le pides de todo. Cardiología, neumología, todas las interconsultas habidas por haber, ya. Siguiente. Hay tiempo para pedirle pues acá todo esto, ¿no? Para pedirle ecografía, tomografía, resonancia, radiografía contrastada, si es cáncer de colon, no resonancia, a ver si es una resonancia, con una colangioresonancia, a ver si es un colangiocarcinoma, una litiasis vesicular, ¿no? Una tomografía para ver si es un tumor retroperitoneal, un tumor renal, etc. Todo esto. Así, marcadores tumorales, CA19, cáncer de páncreas, alfa-feto, cáncer de hígado, SEA, cáncer de colon, los riesgos sabidos y por endocrino, neumológico, el riesgo quirúrgico por medicina a todos los jóvenes y por cardiología a los mayores de 50 años, riesgo neumológico a todos los que tienen asma, cualquier problema respiratorio, y así sean jóvenes, o a todos los mayores de 50 o 60 años. En el hospital es 60 años para neumológico. Endocrino, todos los diabéticos y tenga enfermedades endocrinológicas, y el consentimiento informado. Entonces, tenemos tiempo de todo esto cuando el paciente es selectivo o cuando el paciente está compensando, y hay tiempo, pero cuando el paciente está grave y hay que actuar rápido, no hay tiempo para mucho. Siguiente. Muy bien, también hay que tener cuenta si el paciente está recibiendo anticoagulantes, warfarina, heparina, porque tiene válvula cardíaca, ¿no?, porque fibrila, etc. Si toma acetilsalicílico, ¿no?, o si también tiene una deficiencia de factores de la coagulación, como en la enfermedad de von Willebrand, ¿no?, que es el factor 8, sino el factor 9, otras deficiencias.
Entonces, lo que tenemos que corregir, por ejemplo, ya los factores y en todo caso ponerle los antídotos como el sulfato de protamina, que es para el que es paciente heparinizado, o la vitamina K para el paciente que recibe warfarina. ¿Y quiénes están warfarinizados o heparinizados? Los pacientes que tienen válvula, prótesis, ¿no?, valvulares, esas cosas que pueden hacer trombos, ¿no es cierto? Está anticoagulado y sangraría mucho, entonces hay que revertir al paciente. Y lo que se pueden usar son heparinas de bajo peso molecular, y estas heparinas de bajo peso molecular uno lo puede dar a nivel terapéutico o a nivel profiláctico. Cuando uno es terapéutico le da 20 miligramos, y cuando es profiláctico unos 20 miligramos, y cuando es terapéutico 50, 60 miligramos, más, ¿no? Entonces, con profiláctico uno lo puede operar, o sea, y solamente tiene que dejar las heparinas de bajo peso, solamente uno deja nomás un día de tomar. Pero los que usan acetil salicílico, 7 a 10 días. Y los pacientes warfarina hay que revertirlos, o sea que se normalice el INR, que es el INR normal es de 0 a 1.2. No se puede operar un paciente que tenga 2 o más de INR, o sea, capaz 1.3, 1.1, ¿no?, 1.2, pero 2 no se debe operar, puede sangrar, es un peligro, hay que revertirlo, ¿ya? Cuando uno quiere ser rápido, tiene que ponerle vitamina K, plasma fresco, ¿no?, hablar con el hematólogo, etc., ¿no?, a ver si podemos hacer, si tenemos apuro. Si no, hay que cumplir las reglas. Porque cuando pasa una desgracia y uno no ha cumplido las reglas y se muere el paciente, después le van a decir, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo el otro? ¿Por qué no? Y ahí, ¿qué vamos a decir? Mejor es cumplir con las reglas. Mejor es un poquito por exceso que por defecto. Mejor es hacerlo todo y no necesitar algo que no hacer un montón de cosas y ser deficiente. ¿Ya? Siguiente. El consciente informado, donde digo que el por qué lo voy a operar, qué le voy a hacer, todo, ¿no? Y con firmas de los cirujanos, el paciente y algún testigo. Todo está ahí. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí está el paciente que viene de su cuarto y viene a la sala de operaciones, y para que no haya mayor contaminación, acá es sala de operaciones, aquí adentro, viene la camilla de sala, y hasta acá viene y pasa el paciente adentro. Otro, siguiente, por favor. Igualito, en otra sala, esto es automático, sale esta plataforma hacia afuera, ponen al paciente y lo vuelven a entrar acá, y de acá ya a la camilla. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está, ustedes también han hablado de las áreas, el área gris, la área negra donde se cambian el uniforme, el área gris donde están estos pasadizos donde se van a lavar, acá está para lavar, acá están, ¿no? Acá está la parte inferior de la camilla de sala de operaciones, de la mesa de operaciones, y acá va a ir la plataforma donde está la cama en sí, que viene del intercambio que se ha hecho allá afuera, viene y la camilla engancha en este pedestal y ya entra a la sala, ¿no?, que las salas son acá varias. Ahí está el hospital de empleada. Siguiente, por favor. Es área gris, ahí sigue siendo gris donde nos lavamos. Acá está la clorexidina, el yodo povidona, etc. Acá está la bombilla para bombearle esto. Acá está el agua que solamente es con el calor del cuerpo comienza a salir el agua. Acá hay un sensor, otro sensor, etc. ¿No? Lo que ustedes ya saben, los lavados que ustedes ya saben y que lo harán en diferentes clínicas, hospitales, y nosotros les hemos enseñado lo más básico, elemental, para que se laven 10 minutos, como les hemos enseñado. Acá se lavarán 10 minutos, o según diga el cirujano, que puede ser un poquito menos, pero con estos jabones bastante desinfectantes. ¿Ya? Siguiente. Aquí tienen ya área blanca, la sala de operaciones, la máquina de anestesio, la torre de la paroscopía, el coche de paro y los diferentes osciloscopios y todo. Siguiente. Siguiente. Aquí tienen que vendar al paciente. Algunas veces vienen vendados de piso, o si no, se vendan en la misma sala de operaciones. Un poco más se vendan en la sala de operaciones. ¿Y para qué se vendan en los pulmones? ¿Para qué se vendan? No te voy a decir por qué. ¿Para qué?
para evitar la trombosis venosa profunda que podría conducir a una embolia pulmonar. Cierto, cierto. Para evitar la trombosis, para evitar las trombosis de vena profunda que podría dar embolia pulmonar, que es grave. Siguiente. Por favor. Aquí tienen el pulsioxímetro que va en el dedo, ¿no? Y esto transmite, mire, a un monitor, que ahí está el electro, está frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, en un monitor, y eso al anestesiólogo le sirve un montón, porque ve si el paciente está rítmico, si está taquicárdico, si está bradicárdico, o si respira con mayor o menor frecuencia. Siguiente. En todos los pacientes también tienen que ser riesgo quirúrgico. Miren ustedes, los pacientes normales tienen un riesgo 1, operar siempre es un riesgo, siquiera 1. En un paciente mayor de 40 años ya es un riesgo 2. En pacientes menores, fíjense que también tiene que ver la cercanía o no del infarto. Es un mayor de 40, riesgo 2. Menor de 40, pero con infarto, en más de 6 meses. Pero es riesgo 3 si el infarto ha sido menos de 6 meses, ¿no? Acá yo puedo preguntar algo también, ¿no? ¿Síndrome de Dresler? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Síndrome de Dresler? Sí, puede haber también, pero bueno, este es ya pues más cardiológica la cosa, ¿no? Estamos en una clase de preparación preoperatoria, no de cardiología. Ya. Siguiente. El riesgo neumológico a todos los pacientes que tienen asma o EPOC o todo, que tengan una enfermedad respiratoria conocida, a todos, ¿no? O si no, todos los pacientes, según en algunos sitios mayores de 50 y en otros sitios mayores de 60. Entonces, para menores, supongamos que este hospital sea 50, para menores de 50, pero que tengan enfermedades respiratorias, le hago el riesgo, ¿no? O todos los pacientes mayores de 50 se les hace de cajón. ¿Ya? Hay alguno que otro hospital 60, dice. Bueno, por ejemplo, el riesgo 2, ¿no? Son los fumadores, enfermedad pulmonar crónica controlada, enfermedad pulmonar crónica controlada. Y los exámenes de espirometría, todos, están levemente alterados, ¿no? Pero están aceptables todavía. En cambio, un riesgo 3 tiene todo esto y las pruebas están bien alteradas. Y un riesgo 4 tiene una muy mala función pulmonar. Está francamente... Yo recuerdo claramente, aquí cuando el doctor Montoya era nuestro jefe, hace unos 6 años, un doctor muy buen cirujano, más joven que nosotros, tendría pues 40 años en esa época, tendría 50, el doctor era nuestro jefe, y era un paciente que tenía un tumor de páncreas en la cabeza, que ya había sido un Whipple, ¿ya? Un Whipple. Y el paciente no podía echarse porque él tenía un EPOC severo, y el tumor era resecable, ¿ya? Y todos nosotros, que éramos un poco más jóvenes y entusiastas, ya, ese sale, opéralo. Y el único que decía no lo operen era el doctor Montoya. No, mejor no lo operen, tiene mucho EPOC. Bueno, el paciente se murió. Bueno, si hubiera muerto del cáncer también, ¿no? Porque tenía un cáncer de páncreas, pero si hubiera muerto de 1 año y medio, 2 años, no sé, no resecado, pero ahí se murió porque no se murió. La operación fue un éxito, la operación fue perfecta, no fistulizó, no hizo absceso, pudo comer, pero a los 6, 7 días una insuficiencia cardíaca, neumopatía, y se murió por problema, complicación respiratoria. Yo así me acuerdo, el doctor Eduardo, de ese caso era unos 6, 7 años más o menos. ¿Sí? Siguiente. O sea, en un paciente hay que ponderar todo, no hay que ponderar solamente si sale el tumor, si no sale, si puedo operarlo, sino hay que el todo, su estado general, su estado nutricional, su cardiovascular, todo. Hay que evaluar. Y no hay que dejarle, y también hay que dejar sentado al paciente y a la familia el estado del paciente.
No que esto es facilito, yo lo opero, no. Después se muere y vamos a ver los problemas y los juicios y todo. Así que quede bien claro. Los endocrinos. El riesgo endocrino 1, por diabético, normal. El riesgo 2, antidiabéticos orales. 3, depende de insulina. O sea, el riesgo 3, insulino dependiente. Y el riesgo 4 está descompensado, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, que use antidiabéticos orales, al momento de operar, como no va a comer unos días, depende de lo que sea operado, se usa generalmente insulina. Muy bien. Ahí están los riesgos, que no vamos a olvidar, los diabéticos, hacer sus riesgos endocrinológicos. Siguiente. Y también que el endocrinólogo deje las indicaciones de cómo usar la insulina, ¿no? Según escala móvil. Una escala móvil, tantas unidades a tanta glicemia, ¿no? Por ejemplo, son unidades subcutáneas, 2 unidades, 3 unidades, 5 unidades, de acuerdo a la glicemia que tenga. Ya, bueno, el paciente, en cuanto al día anterior, el paciente come hasta las 6, 7 de la noche y después ya queda en ayunas, ¿ya? La noche anterior, cuando es una electiva, no cena. Y si el paciente, por ejemplo, tiene apendicitis y ha comido hace 3 horas, hay que esperar que tenga 6, 8 horas, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Vomita, se aspira y de repente se muere de neumonía, y no se muere por la apendicitis, sino de la neumonía que se aspiró. Eso es serio, o sea, hay que tener cuidado, hay que obedecerle también, no forzar tanto, y si el anestesiólogo dijo, vamos a esperar 3 horas porque ha comido hace 2 o 3, hay que hacerle caso. Porque a veces nosotros de entusiastas forzamos y nos caemos. ¿A quiénes hay que lavar el estómago? Cuando tiene un síndrome de obstrucción pilórica, por ejemplo, en un paciente ulceroso que se ha fibrosado o cicatrizado el píloro, hay que hacer lavado, porque si no vamos a operarlo del estómago y vamos a encontrar con comida ahí esto, y hay que lavar el estómago con una sonda gruesa. Sonda urinaria de Foley, por ejemplo, que después en sus prácticas vamos a aprender a poner el Foley y todo seguramente, ya para quienes, operaciones urológicas, colon, ginecológicas. Y sonda nasogástrica, que generalmente lo ponen en sala de operaciones, número 14 y 16, el anestesiólogo. Siguiente, por favor. La limpieza, una cosa es colon preparado y otra cosa es colon limpio. En la mayoría de las operaciones es colon limpio, entonces ponemos un evacuol y el colon se queda limpio, por si acaso que en la operación que está un poco el tumor o lo que fuera pegado al colon y de repente se despule y podemos con confianza suturar el colon, ¿no? Porque si hay heces, más posibilidad de fístula e infección. Si el colon está limpio, mucho menos posibilidad de fístula e infección. O sea que en la mayoría de las operaciones que el colon esté limpio, salvo pues que vaya a ser una vesícula que no implica nada de colon, ¿no? O sea que está muy lejos, etc. O una hernia, ¿no? Pero de todas maneras mejor es colon limpio, ¿no? Y cuando ya vamos a hacer operaciones del colon, una preparación larga o una preparación corta. La mayoría de las preparaciones cortas son del día anterior con Nulitelli o Golitelli, que es esto, 100 gramos por litro, son sobres grandes, que son 4 sobres que se disuelven en 1 litro de agua. Y el paciente es muy feo, pero el paciente tiene que tomarlo y comienza a defecar, primero heces y después hasta que salga limpio, que salga líquido claro, para que esté bien preparado. Y la forma larga es con 2 días, así, con enemas, como dice acá, y antibiótico, ¿no? Esta es un poco más la forma corta que usamos en los últimos tiempos, y aparte de esto, también a veces se le pone antibiótico profilaxia. Lo preparas así, y antes de operar, en la sala de operaciones ya, 2 gramos o 2 gramos cada 2 horas de un antibiótico solo por esas dosis, la profilaxia. Siguiente. Siguiente. Preparación del campo. Bueno, la vestimenta que ya sabemos, la que han tenido ustedes, que tienen. El rasurado. La tendencia es a no rasurar. La tendencia es usar máquina eléctrica. La tendencia es a que sean no el día anterior ni los días antes, sino lo más cercano. Y si es que tiene demasiado vello. Si tiene poquito vello, ahí queda.
no se rasura, porque cuando uno hace microlaceraciones, mayor posibilidad de infectarse la herida. ¿Ya? Ahí está escrito. Siguiente. ¿Quién lo recibe? Lo recibe el médico anestesiólogo cuando viene del piso. ¿Quién lo lleva? La enfermera del piso, y lo recibe el anestesiólogo y la enfermera circulante. Y ahí le ponen su vía periférica, y ahí el anestesiólogo lo intuba. Posición del paciente depende de la operación, etc. Siguiente, por favor. Ahí miren, están oxigenando al paciente porque después lo van a intubar. Lo están oxigenando. Primero le ponen la máscara, la mascarilla con oxígeno puro, y de ahí el laringoscopio, le bajan ahí y ya le han inyectado algo por viento venoso para que el paciente se tranquilice y esté un poco más laxo y relajado, y aquí lo intuban. Ahí está el tubo endotraqueal y lo conectan al tubo de oxígeno, y donde también hay la anestesia endovenosa y los anestésicos también inhalatorios. Siguiente. Ahí está el paciente ya intubado, ¿no? Intubado con todos los corrugados, la máquina de anestesia que gradúa bien el oxígeno, el anestésico, el caníster ahí, el monitor. Siguiente. Y aquí otra intubada, miren, lo está oxigenando el doctor, acá el laringoscopio, está mirando a él la laringe, está viendo ahí la entrada de la laringe, está viendo el epiglotis, todo, y ahí en el centro, mete el tubo, de acuerdo que ya vio qué tamaño, qué calibre de tubo, y lo intuba, y aquí hay una valvulita y un cap para que se fije y no se salga. Ya está intubado, y después va a conectar el corrugado que obtiene el oxígeno por ahí. Siguiente. El campo operatorio, que ya en la práctica se lo hemos enseñado, la barra esa, de la barra para arriba el anestesiólogo, la parte contaminada, de la barra para abajo, todos los cirujanos, el cirujano 1, 2, 3 y 4, el cirujano a la derecha del paciente, al frente el primer ayudante, el segundo ayudante a la derecha del cirujano, él o la instrumentista, y en diagonal para el cirujano que le entrega las cosas, y el anestesiólogo ahí detrás de la barra, ¿no? Siguiente. Ya, la antisepsia, pintado en la jerga médica, dicen, el pintado vamos a pintar, utiliza sisodine y ovisol o clorexidine y pasa. Después generalmente te lo han lavado y a veces uno le pasa una pintada más, comillas, y lo limpia, ¿no? Estas son las extensiones más o menos que se usa. Povidona al 10%, solución acuosa, o clorexidina 2 sobre todo cuando son alérgicos a los yodados, ¿no es cierto? Los dos ahorita son los más usados, incluso un poquito más esto, pero los dos se usan grandemente ahorita. Ya los alcoholes yodados, ya se usan muy poco. En todos sitios, no solo en el Perú, pero aquí en Lima, en nuestro hospital, en la clínica más se usan estos dos. Y entonces, si le dicen es válido cualquiera de los dos, y si le dicen que es alérgico al yodo, la clorexidina. Por ahí los alumnos me han dicho que había una pregunta, de repente se ha mezclado un poco, pero en todo caso es válido, los dos son válidos, ¿no? Los dos son los que más se usan. Siguiente. Ahí está, creo que estamos ahí con la povidona, ¿no? Para pintar al paciente, o sea, echarle la antisepsia. Siguiente. Ahí está el paciente, el abdomen se está en forma concéntrica. Miren, se lo están lavando. Al final el ombligo, pero el ombligo es lo más sucio, lo último, y ya se bota esa gasa, ¿no? Se ha lavado todo, y al último el ombligo. En el ombligo a veces hay sucio, está con tierra, con detritos, medios duros ahí. Hay que siempre limpiar el ombligo. Ya, ahí está totalmente limpio, con yodo povidona. Siguiente. Ya. Luego se colocan los campos operatorios. Luego de la antisepsia, pues la pintada, digamos, comillas, la zona operatoria. 4 campos chicos, el de arriba. No es una regla absoluta, pero con frecuencia. El de abajo, el de arriba, el de la derecha, porque si el cirujano está a la derecha, el de la derecha y después el de la izquierda, se fijan con pinzas de Bauhaus o de campo,
después la sábana abajo, la sábana arriba, o sea, o el campo de abajo, el campo de arriba, y después el poncho, campo fenestrado. Luego se colocan los demás equipos, ¿no? El cauterio, la aspiración, la manga, el laparoscopio, ¿no? Y la incisión según el tipo de operación. Siguiente. Ahí está, la sábana de abajo, sábana de arriba, le están colocando la sábana de la derecha, ya digo, el campo de la derecha, perdón, campos, los 4 campos pequeños, me está equivocando con sábana, es los campos, 4 campos pequeños y con sus respectivas bajados, 4 bajados. Siguiente. Ya están todos los campos colocados y ahí vamos a colocar más bien las mangas, los cauterios, todo para operar. Siguiente. Ahí está desenvolviendo la manga, el laparoscopio, está metiendo el laparoscopio por ahí, la manga está ahí, y acá están iniciando el primer trocar, que es umbilical, en una colistomía laparoscópica. Siguiente. Para otro lado. Para otro lado. Complicaciones. Las complicaciones en las operaciones pueden ser médicas o pueden ser quirúrgicas, ¿no? Las médicas son la neumonía, la infección urinaria, la embolia pulmonar, que es grave. Ya el doctor que está ahí dijo, cuando hay varios miembros inferiores, sobre todo las profundas, no las superficiales, ¿no? Por eso se ponen los vendajes, ¿no? Y se manda un émbolo a las venas pulmonares, puede haber embolia pulmonar, que es doloroso, grave y bastante mortal, yo diría 50% mortal. Grave. Y complicaciones quirúrgicas como hemorragia, infección de herida, absceso intraabdominal, fístula, etc. Siguiente. Atelectasias. La atelectasia es el colapso del pulmón, sobre todo en las partes inferiores. Por eso es que cuando el paciente se opera hay que tratarlo de levantarlo bien rápido, que haga ejercicios respiratorios, que el soplar globo, respirar profundo, o a veces hay unos espirómetros, ¿no? Positivos con unas pelotitas para que aspire y sople, para que no haya colapso, para que no haya atelectasias, ¿no es cierto? Acá hay una atelectasia basal, miren, y así se ve. Y también puede haber neumonías. Las neumonías son condensaciones. El pulmón, que es más aireado, se vuelve sólido. Hay hepatización roja, hepatización gris, ¿no? Y el diagnóstico es por radiografía de tórax y se ve el broncograma aéreo, que es lo más característico. Requieren antibióticos, ejercicios respiratorios, y si es muy grave puede requerir hasta un ventilador, ¿no? Siguiente. Las infecciones urinarias, por la sonda que ponemos, por ejemplo, en los pacientes delicados, ponemos sonda para ver su débito urinario, entonces hay que sacarla lo más rápido posible. Al día siguiente, al máximo 2 días, sacar la sonda para que no sea una vía de infección, ¿no? Es más recomendable solamente evacuar la vejiga, ¿ya? Pero ahora, lógicamente, si se instala una infección urinaria, hay disuria, poraquiuria, fiebre, ¿no? Y se tiene que tomar un cultivo y antibiograma. En ocasiones uno puede iniciar con quinolonas del principio, ¿no? En forma de tratamiento empírico, y después nos llega el antibiograma, seguimos con lo mismo o corregimos. Siguiente. La embolia pulmonar, alta mortalidad, miren, viene de las venas profundas de los miembros inferiores. Factores de riesgo, obesidad, fracturas de pelvis, operaciones óseas, grandes postraciones, ¿no? Disnea, cianosis, dolor, hemoptisis, ¿no? Gamografía, esos son los diagnósticos. Y hay que heparinizar al paciente, hay que anticoagular. Es grave, pero a veces hay que ponerlo a la UCI, a veces con respirador, analgésicos y ponerlo en heparina o warfarina al paciente a ver si vive, pero el 50% se puede morir. Siguiente. Hemorragia. Todas las cirugías, una hepatectomía más riesgo de hemorragia, un Whipple tiene riesgo de hemorragia, ¿no? Y así. Un vaso también riesgo de hemorragia. Entonces uno va controlando, si le deja un dren, tiene que controlar qué sale por el drenaje, ¿no? Puede tener y la clínica es pues sudoración, palidez, taquicardia. Puede haber también hematoma en la herida, ¿no? Hay que controlar el drenaje, el dren, qué sale por el dren.
¿no? Y si uno en 24 horas pone más de 2 paquetes globulares, o sea, pone 2 es casi límite, ya 3 ya está pintando quirúrgico el paciente. Y si está estable o está inestable, el paciente que ya le ha puesto 2 paquetes y está inestable, mejor lo operas. ¿No? Mejor es incluso pecar un poquito por más o por menos. No se puede morir un paciente sangrando, tienes que entrar, si tienes dudas, mejor entras en hemostasia. No, ya no lo opero, ya veré, no. Mejor es si le pones un paquete y sigue otro paquete y es inestable, no, opéralo mejor. Y ecografía, tiene líquido libre, opéralo. ¿No? Ahora viene la grita. Cuando queda reoperación, cuando sea necesario revisarlo. Ya, listo. Siguiente. Herida, ¿no? Herida. También se puede infectar las heridas. Lo que más se contamina son, por ejemplo, una diverticulitis perforada, un apéndice perforada, una perforación visceral, eso se infecta con frecuencia, o la cirugía colónica, mayor frecuencia, eso 20, 30, 40%, a veces hasta 50% de infecciones. Ahí tienes la herida que está roja, uno puede sacar de un costado y drenar por ahí, no es necesario a veces abrir. Lamentablemente esta es una intraérmica y a veces hay que sacar todo, pero cuando son puntos separados uno puede sacar 2 o 3 puntitos, y por ahí drenar y lavar, y asunto solucionado. ¿Ya? Todo eso, drenar la herida por un ángulo, soltar algunos puntos y regar con suero salina, ¿no? Y si es más profundo ya es una infección de todo el sitio operatorio. Siguiente. Abscesos, ¿no? A partir de apendicitis complicadas, o cirugía diverticular, colónica, fugas anastomóticas, diagnóstico con tomografía o con ecografía. Tratamiento, o sea, hasta hace un tiempo el tratamiento, cuando había un absceso, había que reoperar al paciente. Ahora se punza al paciente, yo diría en un 70-80%, y solo un 10 o 20% se opera. O sea, percutáneamente, por guía tomográfico-ecográfica, se drena un absceso. El problema es que cuando es retroperitoneal es difícil entrar a retroperitoneal, porque hay muchas cosas de por medio. Pero cuando es en las fosas ilíacas, en los flancos, yo diría 70-80% se drenan percutáneamente. Hace unos, ¿qué le digo? Pues 20 años, era al revés, el 80% se reoperaba. Yo recuerdo, hace 20 años estuve en Japón y operaron del hígado, una hepatectomía. Y a los 2 o 3 días el paciente estaba levemente ictérico con fiebre y le dolía la barriga. A ver, me dice el japonés, Peruvian, doctor Peruvian, ¿qué tiene el paciente? Bueno, le duele el abdomen, vamos a hacerle una ecografía, si hay líquido libre, es un absceso, pero es de 20 años. ¿Eh? Entonces, muy bien, muy bien, Peruvian Surgeon, good clinic, o sea, buen clínico, ¿no? Ah, sí, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, pues si sigue el paciente febril y todo, y el líquido es considerable, hay que reoperarlo. Ah, ya, ahí está la diferencia, hace 20 años. Nosotros lo punzamos, en Japón hace 20 años, acá lo reoperamos, ahora acá también punzamos. O sea, del primer mundo llega al segundo mundo, las cosas más lentas, pero finalmente llegan. Pero como ahora hay internet en los últimos 15 años, ya es más fácil saber de los adelantos. Pero hay que tomarlo con buen criterio, ¿no? Los adelantos. Listo. Las fístulas pueden ser de débito bajo, 500, o débito alto, más de 500. Las fístulas pueden ser de tipo A, de tipo B y de tipo C. Las masivas, reoperar. Las A y B no suelen operarse. Estas son asintomáticas, poquito, y estas un poco más, y sí son sintomáticas. Sintomáticas quiere decir que duele el abdomen, que puede haber febrícula, ¿no? Las masivas sí, está el abdomen en tabla y hay que reoperar generalmente. Ellas son tipo A, B o C, clínicamente, y las otras, bueno, un ratito por favor. ¿Aló? Sí. Perdón, doctor. Lo puedo llamar una clase. Ahorita termino y lo llamo a 2, ¿ya? Gracias. Ya, muchas gracias. Ya, perdón.
osmolarity en algunos casos. Cuando el paciente no está obstruido, se puede usar NET. Cuando el paciente está obstruido, o sea, la mejor vía para nutrir a un paciente es la oral. La oral, salvo pues que tenga una fístula de alto débito, pero de bajo débito, la mejor es la oral con tipo NET osmolite, por ejemplo. Pero cuando el paciente está obstruido, NPT, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿no? A veces se tiene que operar y a veces, cuando es masivo, hay hasta ostomías, etc. ¿Entienden? Cuando el paciente está obstruido, NPT. Cuando el paciente tiene el tubo digestivo permeable y no es de gran volumen, ahora, cuando es de gran volumen también NPT, pues, ¿no? Y si está peritoneal y mal está el paciente, hay que operarlo. Hay que hacer una ostomía, algo, ¿no? Sí. Eso ya es manejo, pero estamos hablando de las complicaciones, de las fístulas. De paso aprovechamos un poco para decir algunas cosas terapéuticas, quirúrgicas, ¿no? Pero no nos vamos a decir todo también, sino porque si ya sería motivo de otra clase, ¿no? Siguiente. En la unidad de recuperación, o sea, todo lo que hay en la sala de operaciones, que debe haber ventilación mecánica, debe haber laringoscopio, oxígeno, respirador, tensiómetros, catéteres, todo tiene que haber en la recuperación, todo tiene que haber. Pulsioxímetro, todo eso tiene que haber ahí en la recuperación. Debe estar casi igual que lo que hay prácticamente igual, respirador también, como hay en la sala de operaciones. Siguiente. ¿Quién es el que lleva el paciente de la sala de operaciones a la recuperación? El anestesiólogo. Es su responsabilidad y va acompañado de la enfermera circulante. ¿Ya? Entonces debe ser el anestesiólogo, es el responsable. ¿Y a quién le entrega? A la enfermera de recuperación. Y ahí tiene que documentar la presión, el pulso, a qué hora salió, si contesta el interrogatorio, su estado general. Tiene que consignar ahí, ¿ya? Para que haga un seguimiento de entre 1 hora y 2 horas para ver si está en condiciones de pasar a su piso o no. Y si no está en condiciones, no pasa. Y si necesita respirador, pues lo intubarán otra vez, ¿no? Por eso es que tiene que haber ventilador. No va a ser que se choque ahí. O que sangre también, si no va a haber un sangrado. Supervisar por médico anestesiólogo que está ahí y ver las complicaciones que puede haber de sangrado, de arritmia, de insuficiencia respiratoria, etc. Y el alta de la sala de recuperación es responsabilidad, así como lo transmite un anestesiólogo, la alta es el anestesiólogo. Y esos son protocolos validados por los departamentos de anestesiología. Siguiente. Ahí se ve el anestesiólogo cumpliendo sus obligaciones y transportándolo ahí con la enfermera al costado. ¿No es cierto? Ahí. Traslado al paciente. Siguiente. Hay una recuperación con todas sus implementaciones, sus monitores, todo. Siguiente. Ahí está el ventilador, ahí están los monitores, ahí está la aspiración, ahí está el tensiómetro. Todo. Siguiente. Miren, el paciente no está bien, han tenido que intubarlo, está haciendo insuficiencia respiratoria, sepsis, sabe Dios, y está intubado con todo igualito en sala de operaciones, como si fueran cuidados intensivos, pero esto no es intensivos, esto es recuperación. Tiene toda la capacidad de ventilación, de aspiración, de monitor, todo. Completo. Siguiente. Ahí está donde se registra la operación. ¿Es manual o digital? Siguiente. La recuperación debe estar ahí cerca de los quirófanos, cerca de cuidados intensivos también, y cerca de laboratorios, ¿no? ¿Ves? Cerca de cuidados intensivos, ¿ves? Cerca del área quirúrgica y cerca de laboratorios. ¿Cuántas camas debe tener? Unas 1.5 camas por cada una de quirófanos. O sea, 10 quirófanos del Revalietti, 15 salas de recuperación. También tiene que tener una cama para aislados, para pacientes trasplantados, para pacientes infectados, para pacientes de ese tipo, ¿no? Aislamiento.
en una de sus primeras oportunidades. Para pediátricos también, incubadores, etc. Siguiente. Lo que más se presenta, náuseas, vómitos, vía aérea, hipotensión, todas esas son las complicaciones que se presentan, que son 24% más o menos de tipo de complicaciones. Siguiente. El alta en la unidad de recuperación la da el anestesiólogo, no la da el cardiólogo, no la da el cirujano, no la da la enfermera, la da el anestesiólogo, él es el responsable, ¿no? ¿Y cuándo la da? Cuando el paciente está lúcido, ¿no? Cuando está orientado, ¿no? Cuando está funciones vitales estables, ¿no? Cuando no le duele mucho, cuando tiene escaso dolor, cuando satura bien el oxígeno, saturación más del 90% de oxígeno, ¿no? Muy bien. Y cuando en caso de anestesia epidural o regional ya puede mover los miembros inferiores. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias, doctores.